Servicios informativos de Navarra Televisión. Jóvenes que ni estudian ni trabajan y que la crisis económica los ha colocado en una situación complicada para encontrar un empleo. En esta situación están 5.000 jóvenes navarros menores de 25 años. Ese es el objetivo que persigue el Gobierno de Navarra con un nuevo plan que acaba de presentar y para el que destinará más de 11 millones de euros de aquí a 2020. Hola, buenas tardes. El plan se propone prepararles, orientarles y fomentar el empleo para estos jóvenes. Mientras se presenta un plan para este colectivo, se mira de reojo y con preocupación a Cosca y a sus casi 400 empleados cuyo trabajo pende de un hilo, de un plan de viabilidad que no se ve claro, como tampoco que alguien se interese por la empresa en las actuales circunstancias. En la situación en la que se encuentra Cosca también es difícil que un comprador entre en la situación compleja y complicada que tiene hoy. Un informe de Comisiones Obreras revela que Navarra, con un 30% del PIB procedente de la industria, ha mantenido el pulso a pesar de la crisis. No obstante, también destaca que desde 2008 se han perdido más de 15.000 empleos, un 19% de las personas ocupadas. La Universidad Pública de Navarra entre las más productivas de España, según un estudio elaborado por la Fundación BBVA, entre más de 5.000 usuarios de centros académicos. Salvo las regiones de mayor tamaño, la UNA se coloca a la cabeza. Y Tudelas vuelca en apoyo al mantenimiento del conservatorio. Los alumnos han ofrecido esta tarde varios conciertos por las calles tudelanas, un acto reivindicativo organizado por la PIMA que llega tras conocerse hoy la decisión del Gobierno de invertir medio millón de euros en el centro para asegurar su mantenimiento hasta 2016. Y otra reivindicación en la calle, esta vez la de la comunidad nigeriana en Navarra, la liberación de las niñas secuestradas, esas 200 niñas retenidas por el grupo terrorista Boko Haram, es su reivindicación. Más de un mes retenidas por una célula yihadista. Tras 5 intentos fallidos fue asesinada Isabel Carrasco y se han conocido nuevos datos. La madre ha confesado que mató a sangre fría a Carrasco por rencor. El asesinato fue gestado durante semanas por la madre y posiblemente por la hija, que planificaron el crimen al detalle. Osasuna ha vuelto esta mañana a los entrenamientos. Los rojillos preparan ya la final ante el Betis y lo han hecho con 3 ausencias. Joan Oriol y Oriol Riera no se han entrenado con el grupo por culpa de varias sobrecargas, aunque estarán disponibles para el partido del domingo. Tampoco se ha ejercitado Armenteros, quien con una elongación en el gemelo de su pierna izquierda es duda para el choque. Y hoy permítanos que nosotros hablemos de nosotros, de Navarra Televisión, porque somos también noticia, estamos de aniversario, cumplimos 2 años informándoles cada día de lo que aquí sucede, 2 años en los que se ha consolidado un proyecto televisivo que actualmente cuenta con una audiencia media diaria de 100.000 espectadores. Por tanto, hoy lo que toca es darles a todos ustedes las gracias. En Navarra hay actualmente unos 5.000 jóvenes menores de 25 años que ni estudian ni trabajan. El Gobierno va a poner en marcha un programa dotado con 11 millones de euros con el que espera reducir esa tasa de paro que actualmente afecta a 1 de cada 4 jóvenes de la comunidad foral. El programa persigue ofrecer un empleo, prácticas o formación a los jóvenes menores de 25 años que no estudien o estén desempleados, independientemente del nivel de formación que tengan. Se trata en su gran mayoría de personas de entre 20 y 24 años con bajo nivel de cualificación, puesto que 2 de cada 3 no han completado la ESO. Para contribuir a que todos los jóvenes menores de 25 años puedan recibir una oferta de empleo, reciban también educación continua, reciban formación de aprendiz o también tengan la posibilidad de acceder a un periodo de prácticas. El programa abarca hasta 2020, aunque el principal esfuerzo se va a acometer en los 2 primeros años, en los que se va a invertir el 70% del presupuesto. En total supone una inversión de 11.200.000 euros. El Gobierno de Navarra va a anticipar la financiación que sea necesaria y posteriormente, una vez que hayamos certificado los gastos, recibiremos los fondos europeos. Los 3 ejes de acción del programa son la mejora de la cualificación profesional, el fomento del empleo y la orientación individualizada de la población joven.
El Gobierno está dispuesto a ayudar a Cosca para que no cierre siempre y cuando el resto de partes afectadas por ese plan de viabilidad también consideren que pueden aceptar lo que se les ha propuesto. Los proveedores consideran que si dicen que sí, podría sacrificarse ese cierre de 15 empresas. Todo debería decidirse antes del 30 de junio. Si llegáramos a una situación concursal de Cosca, pues la pervivencia de la compañía como tal sería difícil. También seguimos, tanto el Gobierno como el propio director actual, pues teniendo contactos con algún posible comprador, pero en la situación en la que se encuentra Cosca también es difícil que un comprador entre en la situación compleja y complicada que tiene hoy. Y desde Comisiones Obreras consideran que el plan de viabilidad de Cosca es inviable y han insistido en que deberán acompañarlo de un plan industrial que garantice el empleo. Así lo han asegurado desde la Federación de Industria del sindicato, que ha presentado un informe sobre el sector industrial de Navarra. Piden un plan que priorice la diversificación de actividades, coordinado entre sectores y apueste por la innovación. El diagnóstico del sector revela que Navarra es una comunidad industrializada y que en 2012 esta actividad supuso el 30% del PIB, algo que se ha mantenido estable desde 2007. La industria emplea a 63.600 personas, es decir, el 25% del empleo total navarro, aunque desde el año 2008 se han perdido 15.000 empleos. Los datos son... Y el número de autónomos ha crecido en el último año y suma 803 más que en 2013. Con este aumento, el número total de trabajadores por cuenta propia se sitúa en los 45.786. Tudela, seguido de Pamplona y Estella, son los lugares en los que más aumentó ese número de autónomos, que suben por igual entre hombres y mujeres, aunque en términos generales aumenta el número. Han bajado los autónomos en la construcción, en la agricultura y el transporte. Gran aumento de los precios en el último mes en Navarra. El IPC ha subido un 0,9% en abril respecto al mes anterior y su tasa interanual ha bajado una décima. Desde el mes de enero los precios han disminuido en la comunidad un 0,7%. Los sectores donde más ha crecido el IPC fueron en vestido y calzado y en ocio y cultura. Por contra, donde más bajaron fue en comunicaciones y menaje. A nivel nacional, la tasa de variación anual del IPC en el mes de abril es del 0,4%. La tasa anual de la inflación aumenta 3 décimas hasta el 0,3%. Y hoy seguimos a vueltas con el objetivo del déficit de Navarra, si se cumplió, como dice el Ejecutivo Foral, o si hubo incumplimiento, como aseguran desde el Gobierno central. 95 millones de euros tienen la culpa. El Gobierno Foral tiene dos tareas este año: cumplir ese objetivo para 2014 y conseguir de aquí a octubre, antes de que los datos de 2013 se envíen a Europa, que esos 95 millones de euros se imputen a las arcas del Estado. Intentaremos, desde luego, que este año pues, seamos cumplidores y seguiremos peleando porque de aquí a octubre entiendan que esos 95 millones son imputables al Estado y no a Navarra. Goicoechea, que se ha vendido ya una parte, dice que se ha vendido ya un paquete de las acciones de Iberdrola, 43 millones de euros, y que parte de ese dinero se utilizará para medidas de activación económica. La sociedad pública Sodena realizó una compraventa de vehículos antiguos entre el año 2002 y el 2014 que se saldó con una pérdida de casi 150.000 euros. Una operación de la que ha tenido que dar cuenta hoy su gerente. Todos los grupos de la oposición han criticado esta actuación. Las explicaciones ofrecidas por el gerente de Sodena no han convencido a la oposición. En ellas señala que la compra de estos 32 coches antiguos se produjo para que estos no salieran de Navarra y formaran luego parte de un museo del automóvil que nunca vio la luz. Motivos insuficientes para la oposición. La sospecha de que operaciones como esta se nos hacen dificilísimamente justificables, salvo que se instrumente a la sociedad para unas finalidades que respondan más a intereses políticos, partidistas o incluso personales. Nos parece lamentable, nos parece una forma muy preocupante de utilizar el dinero público, una falta de respeto a los navarros y, como siempre ocurren estas cosas, no hay nadie que responda
ni en lo técnico ni en lo político. Fernández Valdivieso ha indicado que en 2002 se le encomendó a Sodena que analizara la posible adquisición de toda la colección, aunque no ha señalado quién. Eso sí, ha apuntado que en ese momento se adquiría un bien con liquidez. La compra de vehículos antiguos era un bien líquido y por aquel entonces había un mercado donde las transacciones eran medianamente habituales. Por lo tanto, se estaba adquiriendo un bien con liquidez, que igual que se compraba, podía venderse. Evidentemente nadie en el año 2002, desde luego yo no, podía vislumbrar la crisis. El gerente de Sodena ha señalado que con los 850.000 euros obtenidos con esta venta se disminuirá la deuda de esta empresa y otra parte se destinará a préstamos participativos para proyectos emprendedores. Más de 5 millones de euros para retribuciones a ediles en 2014 están bloqueados. El año pasado el pago se hizo en el mes de abril, pero en este tiempo se ha producido un cambio legal y es que si algún miembro de las corporaciones locales incumple la ley de símbolos se puede llegar a perder la subvención que reciben a cambio de su trabajo en los ayuntamientos. El gobierno lo que tiene que hacer es cumplir las leyes y, bueno, pues en la medida en que se arbitre pues un procedimiento para que cumpliendo la ley de símbolos se pueda facilitar esta cuestión a quien realmente cumple, pues lógicamente se liberará. Pero en cualquier caso lo que no puede hacer el gobierno es facilitar el incumplimiento de una ley. Aparece el arma con el que pudo perpetrarse el crimen de Isabel Carrasco en León. Hoy también hemos conocido que fue asesinada tras 5 intentos fallidos. Las autoras llevaban al menos un mes planificando el crimen. La policía peinó el río de arriba a abajo, pero el arma que mató a Isabel no estaba allí. Regístrala que lleva una pistola en el bolso. Tampoco en el bolso de Montserrat. Su hija Triana, durante los 7 minutos que estuvieron separadas, supuestamente dejó el arma en el coche de una policía local de 41 años e íntima amiga suya. La propia agente ha entregado el revólver esta noche en la comisaría, 36 horas después del asesinato. Según su versión, el arma estaba dentro de un bolso bandolera y asegura que ella no se percató hasta ayer de que estaba allí. A los investigadores no les cuadra la declaración, demasiadas contradicciones. Falta aclarar cuál ha sido su verdadero papel en todo esto. No está detenida en estos momentos, pero pasará en calidad de imputada a prestar declaración cuando el juez la convoque a estos efectos. El arma en cuestión es un revólver Taurus como este del calibre 22, con 3 de las 6 balas disparadas y con el número de serie borrado. Se investiga si pudo ser adquirido en el mercado negro en una ciudad en el norte de España. Tiene ya el arma con el que supuestamente se cometió este asesinato. Pero no es el único arma que se ha encontrado aquí en León, en el loft donde vivía Triana. La policía ha localizado otra pistola, medio kilo de marihuana, fotografías de Isabel Carrasco y planos de seguimiento. Aquí, madre e hija podrían haber urdido su plan. El ministro del Interior insiste en poner el foco sobre los mensajes ofensivos en la red tras el asesinato de Isabel Carrasco. En el hemiciclo ha hablado de ellos como un peligro. La autorradicalización se produce en las redes sociales. En las redes sociales funcionan cosas muy buenas y también circulan cosas muy peligrosas. En los pasillos del Congreso recuerda que va a haber investigación. Vamos a trabajar conjuntamente el Ministerio de Interior y el Ministerio de Justicia para ver qué podemos hacer para poner cotos, de verdad, a esta situación. El PP cree que hay que buscar mecanismos adicionales a la ley para combatir los mensajes injuriosos. Para proteger las redes sociales tenemos que dar una vuelta de cómo podemos garantizar que hay un respeto a los derechos y a una convivencia democrática normal. Para la oposición basta con la legislación ya existente. Twitter es como una plaza pública. Lo que no se puede hacer en la plaza pública tampoco se puede hacer en Twitter. Pero en absoluto se puede hacer una caza de brujas en las redes sociales, como creo que se está pretendiendo, intentando politizar el crimen. Aunque el móvil del crimen no fue político, en el seno del PP avivan esa llama. Se está produciendo en un clima de violencia social que va creciendo en espiral. Los comentarios en la red de momento se han saldado con la dimisión forzosa de 2 concejalas socialistas gallegas que escribieron mensajes inapropiados a raíz del asesinato de Isabel Carrasco. Y ahora vamos con la información política de la campaña electoral.
El ministro de Asuntos Exteriores está en Pamplona, apoya la presentación del libro de Pablo Zalba, el candidato al Europarlamento por el Partido Popular. El prólogo del volumen lo firma el ministro. La sala, preparada en un hotel de Pamplona, se ha quedado esta tarde pequeña para acoger a las personas que han acudido a la presentación. En este libro de unas 200 páginas se pueden encontrar reflexiones y artículos que ha ido escribiendo Pablo Zalba a lo largo de estos 5 años de legislatura, incluidas varias anécdotas. El ministro Margallo va a ser el entrevistado de esta noche en este informativo. Dentro de unos minutos, el ministro Margallo aquí en Navarra Televisión. Y hoy la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados se ha convertido también en el escenario de los mensajes electorales de los grupos. Rajoy ha defendido las bondades de Europa y el trabajo conjunto que se ha realizado para salir de la crisis. Estoy a favor de que haya más Europa. Creo, por fortuna, que el proceso es irreversible. Creo que la grave crisis del euro que vivimos en los últimos años se ha superado y desde ese punto de vista, pues lo que creo que tenemos que continuar es trabajar en el futuro. Hay datos que dicen que las cosas van por el buen camino y, como le he señalado antes, en el año 14 y en el año 15 habrá crecimiento y creación de empleo en nuestro país. Y en la réplica de Rajoy al líder de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, que en su habitual cara a cara de los miércoles le ha señalado a los populares la Europa que quiere. Que queremos más unión política para que los europeos sepan quién decide y, sobre todo, ante quién dan cuentas aquellos que deciden. Estas son las primeras elecciones generales europeas que se celebran, que son claves para salir de la crisis y que son claves para, entre otras cosas, salir de la postración en la que está Europa. Europa que está desmoralizada, Europa en la que estas políticas que se han equivocado han conducido a un caldo de cultivo en el que ha crecido el egoísmo, la xenofobia, el racismo, esa Europa que va a salir o que tiene que salir de la crisis después de estas elecciones. Y aquí el Partido Socialista de Navarra ha centrado su campaña en la igualdad entre hombres y mujeres. Los socialistas han criticado que tanto el Partido Popular Español como el europeo estén recortando los derechos y libertades de la mujer, alegando motivos económicos. Una Europa más igualitaria en la que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades. Eso es lo que quieren los socialistas. Critican la reforma laboral porque dicen ha significado un recorte brutal para las trabajadoras, así como la aprobación de la reforma de la ley del aborto, la reducción del presupuesto para violencia de género. Tanto en Europa como en España se ha avanzado en la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres, pero son muchos los logros que todavía quedan por conseguir. Máxime en un momento en el que el Partido Popular está haciéndonos retroceder décadas. Si las elecciones europeas son importantes para la población en general, lo son mucho más para las mujeres, que somos las que estamos sufriendo especialmente los recortes que la derecha europea está promoviendo tanto en España como en Navarra. Entre sus propuestas está la de erradicar el denominado techo de cristal porque consideran inviable que actualmente hombres y mujeres con el mismo trabajo reciban salarios diferentes. Y esta que están viendo es la protesta que la comunidad nigeriana en Navarra ha realizado esta mañana para pedir la liberación de las niñas secuestradas, esas 200 niñas retenidas por el grupo terrorista Boko Haram. El secuestro se produjo el 14 de abril, pero el hashtag no comenzó a utilizarse hasta 9 días después y desde ese momento, el 23 de abril, se han tuiteado 3 millones de mensajes utilizando ese hashtag, casi medio millón solo el pasado sábado 10 de mayo en apoyo por la liberación de las niñas nigerianas secuestradas. La Fundación BBVA ha sacado un estudio que sitúa a la Universidad Pública de Navarra entre las más productivas. La anterior edición de este informe fue descargada por 5.000 usuarios. Además, con estos datos han elaborado una aplicación para ayudar a los alumnos a elegir la universidad que más les conviene. Cataluña, Valencia y Madrid son las 3 comunidades con universidades públicas más productivas, pero si dejamos a un lado las regiones de mayor tamaño, Navarra se sitúa a la cabeza. Son universidades que en el ámbito docente se caracterizan porque el proceso de sus estudiantes y sus tasas de éxito y de evaluación son elevadas, el perfil de sus profesores cuenta con un porcentaje alto de doctores en las mismas,
A pesar de la crisis, la mayor parte de las universidades públicas, incluida la de Navarra, han conseguido mantener este año el índice de productividad y el de volumen de resultados. Sin embargo, los rectores ya han alertado que de mantenerse los recortes, las consecuencias serán nefastas. A partir de este informe se ha elaborado una web en la que el usuario incluye qué estudios quiere realizar, dónde y el peso que le da a la docencia o a la investigación, y se despliega un ranking con las mejores opciones disponibles. Después le da un conjunto de informaciones que consideramos que son muy importantes, complementarias. En primer lugar, las notas de corte del último año disponible. En segundo lugar, el precio del crédito o, en su caso, el precio del curso completo cuando la universidad lo ofrezca de esa manera. Una herramienta útil a la hora de decidir en qué universidad queremos matricularnos. Y los tudelanos han mostrado esta tarde de forma multitudinaria su apoyo al Conservatorio de Música Fernando Remacha en los actos que la PIMA había organizado antes de que este mediodía se conociera la decisión del Gobierno foral de aportar medio millón de euros hasta 2016. Sonido de clarinetes en la turística Puerta del Juicio. Mientras en la Plaza de la Judería muchos disfrutaban de una orquesta de cuerda. Y así hasta 9 conciertos en distintas calles de la ciudad han servido para reivindicar con música la continuidad del Conservatorio de Tudela, culminando en un macroconcierto en la Plaza de los Fueros que han apoyado multitud de tudelanos. Su APIMA ha decidido mantener estos actos convocados hace tiempo, a pesar del anuncio hoy mismo del Gobierno foral de que aportará hasta 2016 casi medio millón de euros para garantizar su estabilidad económica al dotarle de financiación plurianual y la continuidad de las enseñanzas profesionales de música en la Ribera. Noticia que han recibido con alegría pero con desconfianza. Porque el año pasado, en junio, también existía firma del convenio plurianual que luego se tuvo que quitar. Desde el Conservatorio aseguran que su objetivo es blindarlo para siempre en lugar de depender de convenios plurianuales, más financiación y aumentar el número de alumnos de sus 51 actuales a 80 porque hay demanda. Lo que querríamos es blindar el conservatorio y que en 2016 esté quien esté no necesite de este tipo de cosas. O sea, queremos hacer conciertos en la ciudad, pero no con este matiz. Queremos hacer simplemente festivos, ¿no? Si nos toca en el 2016 volveremos, si nos toca en el 2015 volveremos y si nos toca mañana volveremos también. El alcalde agradecía al consejero que cumpliera con su palabra y a la PIMA su lucha. Le ha dicho que el convenio a firmar próximamente prevé la creación de una comisión que abordará su mantenimiento definitivo. Hasta el 16 tenemos para estudiar, preparar y determinar cuál tiene que ser el Conservatorio de Tudela, qué forma jurídica tiene que tener para tener esa estabilidad que es lo que pretendemos todos, ¿no? No estar pendientes de un convenio que se firme cada 3 o 4 años. No obstante, la PIMA seguirá recogiendo firmas de apoyo al centro y ya van 5.000. En nuestro servicio nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio nómina. El servicio nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Vamos con los deportes. Osasuna ha reanudado los entrenamientos de cara a ese choque del domingo ante el Betis. Los rojillos son conscientes de lo que hay en juego. Nadie se quiere perder el encuentro, ni tan siquiera los tocados. Hasta 3 futbolistas en la mañana de hoy. Ni rastro de Oriol Riera en el entrenamiento de esta mañana. Pero que no cunda el pánico. El delantero catalán se ha ejercitado de forma individual en el gimnasio por culpa de una sobrecarga en su cuádriceps izquierdo y estará disponible para la final contra el Betis. Mismas molestias sufre Joan Oriol. Quien tampoco ha saltado al césped de Tajonar ha sido Armenteros. El ítalo-argentino es duda por culpa de una elongación en el gemelo interno de su pierna izquierda. Las buenas noticias han estado en ver a Raúl y Cejudo entrenando con normalidad junto al resto del grupo. El francés, que parecía descartado, podría llegar a tiempo. El cordobés sí que estará disponible para enfrentarse al equipo en donde se formó como futbolista. Un Betis peligroso que ya descendido ha marcado 6 goles en las últimas 2 jornadas. Pues hemos visto el Betis los 2 últimos partidos y ha competido pues como un gran rival, tiene buenos jugadores. La verdad que yo creo que no
no merece estar donde está por los jugadores que tiene y por la calidad que tiene. Sin embargo, Osasuna parece que sí, según el defensa. Cuando después de 38 jornadas estás en una posición, pues evidentemente es así, pero bueno, como te he dicho, queda una jornada, ¿no? Así que bueno, vamos a esperar a ver qué pasa y a ver dónde estamos. Osasuna está obligado a ganar y esperar, no le queda otra, pero el futbolista, que será titular en el lateral derecho, prefiere no saber durante el partido cómo transcurre en el resto de encuentros de los que depende el devenir rojillo. Yo prefiero que no. Yo creo que hay que jugar el partido, como te he dicho, sin tener nada más en la cabeza y conseguir el resultado. Ya está. Algo que parece difícil en un Sadar que se llenará por segunda vez esta temporada, segunda consecutiva. En apenas 5 horas se agotaron ayer las 1.500 entradas que restaban por poner a la venta. Una afición que podrá reunirse en torno al frontón de Cordovilla en los prolegómenos del encuentro. La Federación de Peñas Osasunistas montará de nuevo la zona rojilla para calentar ese encuentro contra el Betis. Desde las 11 de la mañana del domingo hasta media hora antes del encuentro se celebrará esta fiesta del osasunismo con la que se pretende crear el mejor ambiente para animar el equipo. En nuestro servicio nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio nómina. El servicio nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. España logra el récord de banderas azules, seguida de Grecia, Turquía y Francia. España ha obtenido 681 banderas azules en 573 playas y 108 puertos deportivos, lo que significa un aumento de 34 respecto a 2013. En Iberdrola estamos investigando siempre. Primero con la energía de los ríos. Desde hace una década con la del viento. Somos líderes mundiales en energía eólica. Ahora estamos investigando con la energía del mar. Estamos en el futuro. Iberdrola, estamos contigo. Los tubos todavía al descubierto, las excavadoras enterradas y los barcos dragando arena. Mucho trabajo, pero se llega. Todos 2 días lo hacen, ¿eh? Yo lo veo muy bien. El verano a la vuelta de la esquina y un año más, las banderas azules. Duchas ya no hay por culpa del vendaval. Jamás. No recordamos lo de este año un temporal como ese. Temporal histórico que no ha podido con el récord mundial de España, 681 banderas, el país con más galardones del mundo, 33 más que el año pasado. Uno de los motivos de ese aumento, la vuelta de los socorristas, los ayuntamientos concienciados con la necesidad de ofrecer seguridad. Lo ofrece la misma playa, es muchísimo mejor. Socorristas, su Cruz Roja, sus accesos bien. Baleares remonta, Galicia se mantiene a la cabeza y Cataluña recupera banderas perdidas. Es el valor añadido que le está dando a esta playa. Pero ¿quién dice que estas otras playas, como por ejemplo la de Laredo, no son de bandera? Es la mejor playa del mundo. A mí me parece que es espectacular. Kilómetros de arena impecable como la de La Concha en San Sebastián. No hay una playa tan bonita como esta, no creo que haya. Pero hay municipios que prefieren apostar por otro tipo de reclamos. En Iberdrola estamos investigando siempre. Primero con la energía de los ríos. Desde hace una década con la del viento. Somos líderes mundiales en energía eólica. Ahora estamos investigando con la energía del mar. Estamos en el futuro. Iberdrola, estamos contigo. Navarra Televisión está de aniversario. Esta casa cumple 2 años. El 14 de mayo de 2012 iniciaba sus emisiones, un nuevo medio de comunicación en nuestra comunidad. 2 años en los que se ha consolidado este proyecto que nació con una clara vocación de servicio público y al que hoy le respaldan los datos. 100.000 espectadores es la audiencia media de Navarra Televisión. Gracias. Arrancaba hace 2 años una nueva televisión en Navarra, un nuevo proyecto audiovisual que tenía en sus servicios informativos un pilar fundamental en su carta de presentación. El balance que hacemos desde los servicios informativos al cabo de 2 años, desde luego no puede ser sino positivo, porque han sido 2 años muy complicados. La televisión nació con expectativas, con interés, porque había mucha expectación para ver cómo
respondíamos, ¿no?, en este nuevo proyecto. Yo creo que hemos respondido bien, creo que hemos hecho muy buen trabajo, que hemos estado a la altura de las expectativas que se exige a una televisión que debe dar servicio. Durante estos 2 años se ha ido apuntalando un medio de comunicación que se consolida y los datos están ahí. Navarra Televisión ha conseguido una audiencia media diaria de 100.000 espectadores. La verdad es que han sido 2 años muy intensos en los que no nos hemos olvidado desde el principio en realizar una televisión con un marcado carácter de servicio público. Eso siempre es algo que ha marcado a todos los programas que hemos emitido y estamos emitiendo en esta casa. Programas que han estado destinados a todos los sectores de la población, los más pequeños, los jóvenes, los mayores, todos han tenido y tienen algún programa pensado especialmente para ellos en Navarra Televisión. Programas temáticos para todas las edades. El pilar del servicio público vertebra los informativos y los diferentes espacios de esta casa. Ha sido una andadura difícil, pero desde luego ilusionante. Hemos querido ser a lo largo de este tiempo el altavoz de las principales inquietudes de la sociedad navarra, algo que, por ejemplo, hacemos todos los días en nuestro magazine, que también se ha consolidado, Me Importas Tú, por el que han pasado los principales protagonistas de la historia de la sociedad navarra y también todas aquellas personas que nos han visitado procedentes de otros lugares. Meses de esfuerzo y de trabajo de los profesionales de un medio de comunicación que hoy les agradece a todos ustedes, a la audiencia, su confianza durante estos 2 primeros años de Navarra Televisión. Comenzamos el tiempo de la entrevista esta noche y lo hacemos con el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García Margallo. ¿Qué tal, ministro? Bienvenido, buenas noches. Gracias, muy bien. Gracias por atender la llamada de Navarra Televisión. Está en Pamplona para presentar el libro del eurodiputado navarro Pablo Zalba en plena campaña electoral para las elecciones europeas. Se suspendía por el asesinato de Isabel Carrasco. ¿Cómo se encuentra la familia del Partido Popular ante estas novedades que están surgiendo respecto Bueno, la verdad es que esto tragedia? fue una sorpresa absolutamente inesperada y lo hemos recibido con la conmoción y la tristeza que usted se puede imaginar, ¿no? Pero hay que seguir adelante. Horas difíciles para el Partido Popular, para toda la familia política. En realidad, inmersos en una campaña electoral, decíamos, ¿qué espera de ese debate televisivo de mañana? Pues mire, para ser muy franco, yo conozco muy bien a Miguel Arias Cañete, que ha sido ministro 2 veces de Agricultura, conoce muy bien lo que es Bruselas. En esta última temporada logró una renta agraria para España muy importante y cerró el acuerdo de pesca. Yo creo que este debate va a tener un claro ganador y no es partidismo, pero va a ser el candidato de mi partido. Bueno, está aquí, decíamos, para acompañar también al eurodiputado Pablo Zalba, para hablar de su libro. ¿Qué destacaría usted también de este joven eurodiputado navarro? Bueno, pues que probablemente con 5 años es el diputado que en menos tiempo ha alcanzado más experiencia. Yo tuve la suerte de coincidir con él en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, luego me sucedió como vicepresidente y el hombre fuerte del Partido Popular Europeo, que es la fuerza mayoritaria en el Parlamento Europeo, y creo que se ha aprendido muy bien los temas y que defiende las posturas españolas en Europa con una gran firmeza, que es lo que se pretende de los eurodiputados, ¿no? Hablamos de Europa, de lo que parece que no hay dudas del peso, del poder que tiene Europa en lo económico. En lo político no sé si tiene tanto, por ejemplo, cómo se mide ese músculo en cuanto a la crisis de Ucrania, por ejemplo, podemos decirlo así. Bueno, yo creo que Europa tiene mucho más peso del que nos gusta decir. Yo creo que esto fue cierto en el pasado y ya es menos cierto ahora. Es decir, todos los ministros de Exteriores, los 28 ministros de Exteriores, hemos coincidido en una postura común, lo cual es importante. Hemos tenido una enorme fuerza a la hora de plantear nuestras ideas en lo que se refiere a la crisis de Ucrania y en nuestras relaciones con Rusia. Hemos logrado suavizar algunas posturas que eran, a mi juicio, excesivamente radicales y hemos logrado plasmar algunas ideas muy concretas. En primer lugar, el respeto a la legalidad internacional. Por tanto, la no aceptación de unos referenda de secesión que eran contrarios a la Constitución ucraniana. En segundo lugar, una solidaridad interna muy fuerte con los países que más amenazados se sienten por la proximidad a Rusia y por la historia común. Estoy hablando de los países bálticos, de Polonia, de Hungría, de Rumanía.
Y en tercer lugar, el insistir en que no haya que romper los puentes de diálogo con Rusia. Lavrov estuvo en Madrid, estuvo 2 días, y yo creo que si queremos que haya una solución estable para Ucrania, Rusia tiene que estar en nuestro bando. Y que si queremos que haya solución en otros problemas en Siria, en Irán, etcétera, Rusia tiene que formar parte de la mesa de negociaciones. Eso era algo que no era evidente y que los europeos hemos logrado imponer en la opinión pública, en la comunidad internacional, en definitiva. Decía, ministro, soluciones, pero parece que queda lejos todavía. ¿Cuáles van a ser esos siguientes capítulos que vamos a ver, por ejemplo, en cuanto a la crisis de Ucrania? Bueno, la crisis de Ucrania es una crisis que no es una crisis de hoy, Es decir, Rusia ha considerado que Ucrania formaba parte de Rusia hasta antes de ayer. Es verdad que era parte del imperio de los zares y luego de la Unión Soviética. Estamos hablando de un país dividido en 2 partes, el este y el oeste, completamente distintos. Realmente esto es un país desde 1918 y ahora hay que lograr la estabilidad política, la pacificación en Ucrania y el desarrollo económico. Estamos hablando de un país prácticamente en bancarrota. Los europeos lo que hemos hecho es brindar nuestra ayuda, tender la mano a Ucrania. Vamos a firmar un acuerdo de asociación, un acuerdo de libre comercio que servirá para crear empleos en Ucrania. Y yo creo que esto, a medida que vaya pasando el tiempo, Rusia se convencerá de que también tiene que suavizar algunas de sus posturas. Ya ha condenado estos referendos que ha habido estos días en las provincias del este. Parece que está de acuerdo en las elecciones del 25 de mayo, que son muy importantes para que haya un poder legítimo en Kiev, en Ucrania. Yo creo que las cosas, hablando, van a ir mejorando en los próximos años. He hecho referencia también a esos referéndums. ¿En qué se parecen al referéndum catalán, por ejemplo? Esos desafíos soberanistas que también van a estar implícitamente muy marcados en esta campaña electoral. Esto hay que ser muy claro. Las circunstancias en Ucrania y en Cataluña son radicalmente distintas, pero se parecen en una cosa que es la única importante, que es que un referéndum que sea contrario a la constitución del país en que está inmerso ese territorio es ilegal. Y por ser ilegal no puede ser aceptado por la comunidad internacional. Y por no ser aceptado por la comunidad internacional, un territorio que se escinda fruto de una declaración unilateral de independencia no puede ser reconocido por la comunidad internacional. No es un Estado, para entendernos. ¿Cómo se ven esas demandas independentistas desde Bruselas? Quiero preguntarle no solo por la catalana, también, por ejemplo, por la de Euskadi y Navarra. No, se ven con preocupación. Es decir, la Unión Europea es una unión de Estados, somos 28. El presidente Mas ha dicho que él sueña con una Unión Europea a 75 estados, lo cual haría francamente inmanejable la Unión Europea. Y se ve como algo contrario a los tiempos. O sea, en un momento en que lo que estamos haciendo es integrar, es unir, caminar hacia una Unión Federal Europea, el separar lo que ya está unido no parece lo lógico. Y eso, bueno, puede ser un mal precedente y un mal ejemplo. Tenemos ahora lo que está ocurriendo en el Reino Unido, pero tiene usted en Francia Córcega y Bretaña, tiene usted en Italia la Padania, tiene un montón de regiones que, de seguir este ejemplo, iríamos a un auténtico caos, a un rompecabezas sin sentido. Por tanto, pues se ve como preocupante. ¿Puede ser un efecto dominó? Está ahí también Escocia. Claro. Eso es exactamente lo que le estoy diciendo, puede ser un efecto dominó y la Unión Europea ha sido muy clara en este tema. No ha habido un solo dirigente europeo que no haya dicho que una secesión unilateral coloca al Estado que la practica fuera de la Unión Europea, excluida de la Unión Europea desde el minuto cero. Y la exclusión de la Unión Europea quiere decir que las empresas tendrían más dificultades para vender bienes fuera porque pagarían un arancel, que las entidades financieras no tendrían acceso al chorro de dinero que viene del Banco Central, que en definitiva habría un empobrecimiento colectivo. Hemos calculado en el Ministerio de Asuntos Exteriores que en el caso de Cataluña, ya que usted me lo mencionaba, sería un empobrecimiento entre el 20 o el 30%. La pregunta que se tiene que hacer el elector que tenga una pensión es quién va a pagar mi pensión al día siguiente, o la empresa dónde voy a vender mis productos al día siguiente, y los trabajadores quién me va a dar empleo si las empresas tienen un nivel de crecimiento o de actividad menor. Esas son las preguntas prácticas que hay que trasladar. Pero lo que es seguro es que una Cataluña independiente en contra de la Constitución española no sería un Estado reconocido por la comunidad internacional y quedaría excluido de la Unión Europea desde el minuto
cero. Es decir, se privaría de todas las ventajas que tiene formando parte de España. ¿Ese es el escenario que ve el ministro a partir del día siguiente a un referendo, a celebración de un referendo en Cataluña? Que lo vea el ministro no es excesivamente preocupante. El problema es que lo vea así todas las autoridades de la Unión Europea, la Comisión, el Parlamento, el Consejo, todos los expertos lo ven así. En eso hay unanimidad. El que yo opine o deje de opinar es irrelevante. Lo importante es los que opinan, los que tienen que decidir. Los que tienen que decidir han hablado con enorme claridad. El desafío soberanista, dice el ministro, que preocupa en Bruselas. ¿Preocupa también la inmigración? Ceuta y Melilla siguen... La inmigración es un problema que preocupa a todos los países del mundo y mucho más a los países ribereños del Mediterráneo. Por eso nos reunimos en Alicante hace escasamente un mes, 7 ministros de Exteriores de los países ribereños de Europa, y hemos hecho una declaración común. Ningún país, por grande que sea, y tiene usted el ejemplo de Estados Unidos, puede resolver por sí mismo el tema de la inmigración. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, pero es obvio que esto es un problema europeo. En un espacio sin fronteras como Schengen, los inmigrantes que llegan a Ceuta o a Melilla o a Málaga al día siguiente pueden llegar a Estocolmo. Por tanto, lo que hemos pedido es, primero, tengan ustedes en cuenta que este es un problema que tenemos que resolver entre todos. Eso quiere decir que todos tenemos que poner dinero en los países de origen, porque la gran mayoría de los inmigrantes vienen huyendo de la pobreza. Hay que crear desarrollo allí para que no se vean forzados a venir. Hay que controlar las fronteras, porque no hay país en el mundo que pueda admitir todos los inmigrantes que les gustaría venir. Sería absolutamente imposible. Y hay que poner dinero en integrar a los inmigrantes que vengan en condiciones legales, darles empleo, casa, educación, sanidad, que vivan en las condiciones que requiere la dignidad humana. Y eso, insisto, es un problema que tenemos que abordar entre todos. Pero parece que Europa sigue haciendo oídos sordos, no sé si es una cuestión económica, quizás. Hoy conocíamos un dato, Ceuta y Melilla, que han aumentado más de un 200% en los 4 primeros meses del año, esa presión migratoria. Es un problema económico. ¿Por qué Bruselas también sigue haciendo, no sé si oídos sordos? También ha pasado en Italia. ¿No es suficiente esa presión? No es suficiente el dinero que está dedicando Europa a la inmigración. Estoy completamente de acuerdo. Tenemos que reforzar esa operación que se llama Frontex, que es de control de fronteras. Tenemos, en definitiva, que hacer algo en común. Y mire usted, en Europa el problema es lo que pasaba hace unos años en España, según Ortega, que decía que para que un español se entere que hay cañonazos se lo tienen que dar en el oído. Bueno, ya empiezan a sonar los cañonazos en los oídos de los europeos. Insisto, hemos hablado de eso en Alicante, y el próximo Consejo Europeo, a iniciativa del presidente Rajoy, va a abordar el tema de la inmigración, y yo espero que se lo tomen con la seriedad que este tema requiere. Otra cuestión, ministro, esas niñas nigerianas secuestradas, ¿cómo pueden suceder cosas así? ¿Qué final se espera? ¿Cómo lo está viviendo también el ministro? Bueno, España tuvo una iniciativa que fue seguida por todos los ministros en el último consejo, este lunes, en que decía que eso también era un tema que tenía que ser resuelto por todos. Es decir, que todos los europeos teníamos que poner toda la carne en el asador para acabar con ese problema. Hemos sabido que el gobierno nigeriano, que se ha sentido muy presionado por esa declaración, todo el gobierno, y en especial el presidente Jonathan, porque tiene que ir a unas elecciones dentro de muy poco, y este tema, gracias a estas iniciativas, está en las primeras páginas de todos los periódicos, quiere negociar. Es decir, esto es algo que hay que resolver inmediatamente, y hay que atacar las causas de fondo. Es decir, aquí el grupo que ha secuestrado es un grupo islamista radical que se llama Boko Haram. Boko Haram quiere decir que está prohibida la educación occidental. No es solo lo que ha pasado en Nigeria, es que tuvimos un ataque en Siria también a una escuela cristiana, hemos tenido ataques en Somalia. Es decir, esto es un problema que hay que abordar con absoluta seriedad y saber que la amenaza que tenemos enfrente en ese corredor yihadista es extraordinariamente importante. Por eso España tiene tropas en Mali, tiene tropas en Somalia, tiene tropas en Centroáfrica, para evitar que haya un corredor del Atlántico al Índico que nos convierta en la frontera con Al-Qaeda. Por último, y para acabar, ministro, volvemos a la política nacional. ¿Qué hay de cierto? A ver si nos puede aclarar en esa cuestión que decía Rosa Díez, de esa conversación que parece que tuvo en los pasillos del Congreso, en lo que, a cuenta del bipartidismo, parece que
que usted le respondía que PP y PSOE se alinearían para aplastar como una nuez a esos partidos minoritarios. No sé qué hay de cierto que nos puede aclarar. Vamos a ver, yo le aseguro que jamás he utilizado una expresión de ese tipo en mi ya larga vida política. También puedo decir que en mi ya larga política es la primera vez que veo que alguien desvela y tergiversa una conversación privada para obtener un titular. Y yo, desde luego, no voy a hacer nada por el estilo. Insisto, no es una expresión que esté en mi imaginario cultural y yo no seguiré hablando de una conversación privada que yo respeto. Es decir, yo siempre creo que una conversación privada debe mantenerse en los términos de la privacidad. Que desvelarla y mucho más tergiversarla, bueno, me parece que es algo que se califica por sí mismo. Aclarado, ministro, muchísimas gracias por haber estado hoy en Navarra Televisión. Gracias de verdad por haber atendido nuestra llamada. Buenas noches. Gracias. Y a todos ustedes, buenas noches. Que pasen una feliz noche. Descansen, gracias. Adiós.